Hoy el reporte diario respecto al coronavirus en Chile. Vamos a escuchar al ministro Jaime Mañalich. Buenas tardes, en realidad, perdonen la demora, pero hemos tenido actividades con presidencia, con el presidente de la República y también una reunión larga de análisis de la situación de la evolución del coronavirus en el mundo y en nuestro país. Como hemos repetido todas las mañanas, el coronavirus no da espacio para no tener otra respuesta, sino trabajar muy duro en todo el mundo. Los casos están aumentando en forma importante en diversas partes del planeta y, como hemos mencionado y repetimos, nos preocupa muy particularmente la situación de Brasil, Perú, Ecuador, México, donde además de un aumento de los casos hay un aumento muy significativo de los fallecidos producto de la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes más críticos. En nuestro país no cabe ninguna duda, nuestro sistema de salud está extraordinariamente exigido, sobre todo por lo que está ocurriendo en la región metropolitana. Mientras evidentemente tenemos una lucha en Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, la situación de la región metropolitana es extraordinariamente delicada por el número de casos. Desde el punto de vista epidemiológico, cuando uno habla de estas cosas, dice, mira, pero solamente el 0,15% de la población está contagiando en este momento. El problema es que, a pesar de que ese número parece pequeño, como sabemos, el comportamiento de la infección por coronavirus es bastante agresivo y una proporción importante de pacientes requiere hospitalización y requiere también apoyo de ventilación mecánica. Y es por eso que estamos desarrollando un programa muy importante para aumentar continuamente la capacidad hospitalaria y evidentemente el gobierno y mucha gente, la ciudadanía, la inmensa mayoría, está no solo preocupada, sino colaborando activamente para salir adelante de este tremendo desafío que, volvemos a decirlo, es un desafío histórico, un desafío del cual las generaciones que hoy día están vivas no tienen memoria, nunca les había ocurrido algo como lo que estamos enfrentando al día de hoy. Vemos que el número de notificados de casos nuevos todos los días sigue estando en un número bastante alto, menos de 4.000 afortunadamente, pero preocupantemente alto, y esto sabemos se traduce en aumento de la necesidad de hospitales y de tratamiento intensivo, y por eso, siendo hoy día domingo, como se había comprometido, queremos agradecer la contribución en primer lugar del sector privado, al que le habíamos pedido que aportara 120 unidades nuevas de tratamiento intensivo con ventilación mecánica al día de hoy, y en realidad ha logrado convertir 182 camas, 62 más de lo que se había comprometido o pedido, lo que es una buena noticia y que nos da más espacio del que habíamos programado a esta fecha, como va a comentar el señor subsecretario. Asimismo, agradecemos a las Fuerzas Armadas que en materia en sus hospitales institucionales, en un periodo de 2 días, lograron aportar a la red 42 camas adicionales de tratamiento intensivo y van a seguir haciéndolo en los próximos días. Hoy día en la mañana, el presidente de la República inauguró el nuevo hospital de campaña al costado del Hospital Sodre del Río para recibir pacientes COVID, 100 camas que forman la primera dotación de un total de 500 camas. Se está ya construyendo la segunda en el hospital, al costado del Hospital Barros Luco en Santiago. Estamos hablando de una construcción que se demora 10 días en estar lista para recibir 100 pacientes cada una de estas unidades, y las seguiremos instalando durante el mes de junio de acuerdo a donde se requieran.
En las cifras de hoy día, independiente de la ciudad de Santiago, el Gran Santiago, hay alguna evidencia alentadora y me quiero referir particularmente al caso de Antofagasta para ejemplificar. En Antofagasta tenemos un 1% de crecimiento de casos nuevos en las últimas 24 horas y es posible que en alguna fecha la cuarentena que afecta a esta ciudad sea levantada. Queremos ser extraordinariamente claros en el sentido de que el levantamiento de una cuarentena implica volver a una estructura, a una política, a un esfuerzo de contención. No quiere decir que se vuelva a una situación como si nada hubiera pasado. Una estrategia de contención que se traduce en que se mantiene, por supuesto, el aislamiento de los adultos mayores, en que se tiene que identificar a los casos y aislarlos. Y quiero hacer ver que esta estrategia de identificar casos y aislarlos en residencias sanitarias va a tener un acento mucho más fuerte en lugares donde está a punto de llegarse a una situación en la que se requiera una cuarentena y perdonen que ponga el ejemplo de la comuna de San Antonio en la quinta región. Tenemos 150 casos activos y lo que tenemos que hacer evidentemente en San Antonio es invitar a cada uno de esos casos a hacer un aislamiento vigilado y estricto en lugar de hacer una cuarentena en toda la provincia de San Antonio que afecta a decenas de miles de personas, más de 100.000 personas en realidad. Y en ese contexto, esta estrategia de salida de cuarentena o de trabajar más duro de lo que hemos hecho hasta ahora en el aislamiento de los casos y sus contactos de una manera mucho más efectiva, es el paradigma, es la estrategia esencial que queremos instalar. Queremos una vez más agradecer a los trabajadores de salud que incluso cuando han estado enfermos, apenas terminan su cuarentena, vuelven a su lugar de trabajo, se los agradecemos de verdad. El 90% de los trabajadores de salud está ahí constituyendo la primera línea, el resto está con algún nivel de cuarentena o enfermedad, reposo, pero representan nuestra principal garantía y no necesitan contarnos a las autoridades ministeriales cuán estresada está la realidad de nuestros hospitales, porque estamos ahí, estamos viendo exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar a aliviar el manejo de las ambulancias, el manejo de las camas, la dotación de respiradores y todo lo que se necesita. Termino esta introducción diciendo es evidente que esta pandemia en su primer ciclo, no sabemos cuántos ciclos va a tener, cuándo vamos a tener una vacuna, tiene un principio y un fin, y perdón que repita. Y en ese sentido, el gobierno, el presidente Piñera, está preocupado y ocupado. Y hacemos un nuevo llamado insistente a la unidad. No resulta razonable que mientras Naciones Unidas dice públicamente que la entrega de cajas de alimentos, la alimentación, un condicionante social de la salud y riesgo de enfermedad, parece y la avala como una política muy importante tomada por el gobierno de Chile, siga arreciando críticas contra esta capacidad de entregar un alivio para las familias que están en una situación tan vulnerable producida por la pandemia sanitaria y social. Y es por eso que, sin desmayar, hacemos un llamado a dejar las diferencias, a entender que la lucha que vamos a ganar es contra un enemigo que nos afecta a todos y que en nuestro decir, en nuestro lenguaje, independiente de las críticas, los reparos, pero tenemos que apoyar a cada ciudadano que lo necesita para generar en él una voluntad de adherir a las medidas sanitarias, de aceptar
las pérdidas de libertad que estamos sufriendo y, insisto, una situación de precariedad que se avecina, que ya está presente, como no habíamos visto en muchas décadas en nuestro país y en el mundo. Muy buenos días. Antes de dar la situación de la pandemia mundial, quiero reiterar las palabras del ministro con respecto a la situación de nuestro país. Hoy día sabemos que tenemos muchas personas en muchas comunas vulnerables que es muy difícil que se puedan mantener en aislamiento debido a sus condiciones de la casa, porque son casas pequeñas. Por lo tanto, esta nueva estrategia que a partir de los últimos días se ha fortalecido, donde están las autoridades sanitarias trabajando con la comunidad, trabajando con los alcaldes para apoyar a esas familias y trasladarlas a residencias sanitarias para que se pueda hacer efectiva el aislamiento. Hoy día la importancia es que esa persona que es un caso confirmado junto a su familia, que son los contactos estrechos, pueden ser trasladados a estas residencias sanitarias donde van a tener un apoyo para alimentación, para poder mantener el aislamiento los 14 días, para disminuir los contagios entre ellos y entre la comunidad. Y es un trabajo que se está haciendo fuertemente a partir de los últimos días por instrucción del presidente de la República de fortalecer las residencias sanitarias para disminuir ese nivel de contagio que hemos estado teniendo en nuestro país. Con respecto a la situación mundial, en el día de ayer se registraron más de 5.300.000 personas contagiadas. Las personas siguen aumentando a nivel mundial, con más de 341.000 fallecidos. Como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, hoy día el foco principal se concentra en las Américas y es por eso que es tan importante seguir tomando todas estas medidas que estamos tomando. La situación a nivel de Latinoamérica sigue Estados Unidos liderando con más de 1.600.000 personas y también dentro de la región latinoamericana, Brasil es un país que presenta un alto número de casos. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Como lo hemos dicho en los últimos días, en las últimas 24 horas se han registrado 3.709 casos confirmados correspondientes a 3.343 personas con síntomas y 366 personas asintomáticas. Como lo hemos visto en los días anteriores, alrededor un poco más de un 10% del total de casos son cuadros asintomáticos. Del total se ha recuperado a la fecha 28.148 personas. Con respecto a la situación regional, sigue siendo la región metropolitana donde se concentra el mayor número de casos nuevos. Más de un 80% de los casos nuevos son en la región metropolitana, donde hoy día tenemos a un número importante, más de 6 millones de personas en cuarentena, pero también la autoridad sanitaria está fortaleciendo ese apoyo, esa ayuda de poder trasladar a las personas a residencias sanitarias para poder hacer efectivo esta cuarentena que es tan importante para disminuir la transmisión del virus. Con respecto a la situación de fallecidos, en el día de ayer se registraron un total de 45 personas que fueron asociadas al coronavirus. Como hemos dicho en los días anteriores, la epidemiología de estas personas, un porcentaje importante, la mayoría de ellas son personas adultos mayores, algunos de ellos con enfermedades crónicas terminales, cánceres y algunos de ellos también con limitación del esfuerzo terapéutico, lo que lamentamos profundamente. Voy a dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta pública. Muy buenas tardes. El día de ayer, cuando estuvimos viendo las innumerables cajas de alimentos que se repartieron en distintas comunas de la región metropolitana y de nuestro país, me llamó la atención el ejemplo de una señora que donaba su caja de alimentación a su vecina, porque ella lo necesitaba más que ella. Esos ejemplos de solidaridad son los que deben primar en una situación de pandemia como la que está viviendo este país. Esos ejemplos de solidaridad que también vemos en las personas que aceptan irse a una residencia sanitaria para poder
aislar a los que más quieren. Una residencia sanitaria no es un lugar para cuidar a la persona que ya se contagió. Una residencia sanitaria es un lugar para evitar que se contagien los seres queridos de esa persona que se contagió y que hace un esfuerzo inhumano aislándose de su familia, separándose de sus seres queridos, alejándose de sus vecinos para evitar contagiarlos, sobre todo a los adultos mayores, sobre todo a los enfermos crónicos. Esos son los ejemplos de solidaridad que nosotros como chilenos debemos replicar día a día, tal como lo hacen los trabajadores de la salud que están ahí, las 24 horas, haciendo turnos muy largos para poder dar cuenta de la cantidad de personas que se están hospitalizando. El día de ayer habíamos ya superado la cifra de 1.000 personas que estaban que estaban internadas en unidades de cuidados intensivos. El día de hoy son 1.090 personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de los distintos hospitales de nuestro país. Y de ellas, 942 se encuentran en ventilación mecánica. 212 se encuentran en un estado crítico. Habíamos anticipado ayer, lo mencionó el ministro, también del aumento de camas. Solamente el día de ayer aumentamos en 68 camas las disponibles para poder atender a las personas que requieren un mayor cuidado, como son las unidades de cuidados intensivos. Y eso, a pesar del aumento de pacientes que ingresaron a estas unidades, nos permitió mantener la ocupación a nivel nacional en un 85% y en la región metropolitana, que es donde tiene una mayor presión asistencial, en un 94%. Y este límite que se dice que tenemos sigue creciendo día a día. Mañana mismo vamos a entregar 100 ventiladores a distintos hospitales del país para poder seguir creciendo en el número de camas que día a día vamos requiriendo de acuerdo a la cantidad de contagiados. Este esfuerzo de poder aumentar la cantidad de camas ha implicado que al día de hoy tengamos 348 ventiladores disponibles, más que el día de ayer. Y eso obviamente es un esfuerzo de los trabajadores de la salud. Cuando uno llama a un director de hospital o a un jefe de la unidad de paciente crítico, como es de la posta central, y le indica, por favor, 10 camas más, de inmediato, esa es la respuesta. Esa es la respuesta que estamos viendo en los hospitales públicos de nuestro país, en las clínicas privadas, en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Todos están trabajando para poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Los 360.000 trabajadores de la salud, a quienes diariamente uno debe agradecer, porque el esfuerzo que está haciendo es un esfuerzo gigantesco de parte de los hospitales y de parte de los consultorios de nuestro país. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados en las últimas 24 horas, fueron 14.426, acumulando ya 471.758 exámenes. Esto, tal como lo mencioné el día de ayer, nos sitúa dentro del primer lugar en nuestra región. Y nosotros tenemos la capacidad para poder seguir realizando estos exámenes diariamente con el objetivo ya mencionado tanto por el ministro como por la subsecretaria Daza. Nosotros necesitamos testear, trazar y aislar. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. Buenas tardes al ministro. ¿Cómo se pretende fortalecer las residencias sanitarias? ¿Se van a arrendar nuevos espacios? ¿Cuántos espacios se van a arrendar? ¿Y cómo hace una persona para solicitar un aislamiento en caso, por ejemplo, de haber un caso positivo dentro de una familia? La palabra al ministro de Salud. Como señaló la doctora Daza, el contar con una capacidad suficiente de residencias sanitarias que han tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía cuando se les pide, es algo fundamental. Pongo ejemplo, espacio riesgo. Espacio riesgo, el presidente ha indicado, ¿no es cierto?, que dentro del conjunto subamos todas las capacidades de residencias sanitarias y en ese contexto, espacio riesgo es claramente, el Centro Hospitalario Huechuraba, ¿no es cierto?, es una respuesta
que hemos transformado para ser un lugar donde se reciben pacientes que deben hacer cuarentena porque son COVID positivos. Estamos trasladando en este momento más de 50 personas a ese recinto y vamos a ampliarlo para llegar a 1.200 cupos, de manera tal de tener un lugar donde hacer realmente este aislamiento de personas que son COVID positivos o que son familiares, contactos estrechos de esos casos COVID positivos que, como sabemos, pueden enfermar en los próximos días. Esta estrategia se está reproduciendo a lo largo de todo el país. En Rancagua acaban de cerrar un acuerdo, ¿no es cierto?, con un recinto muy relevante para especialmente fortalecer esta estrategia de contención. El uso de estos recintos está determinado por la Seremi de Salud, la autoridad sanitaria. Vale decir, forma parte de una indicación. El Seremi en cualquier región identifica un caso a través de los exámenes positivos o de la consulta, va y propone a las personas que rodean o al caso positivo que se traslade a un recinto sanitario. Por supuesto, si hay alguien que cree que debiera estar aislado por las condiciones objetivas que estoy refiriendo, para decir, es un caso o es un contacto demostradamente estrecho con un caso positivo, puede acercarse al Seremi, pero el flujo es al revés.